Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a este canal de farmacología y el día de hoy vamos a ver los fármacos antidepresivos. ¿Sale? Hablar de los fármacos antidepresivos pues es hablar de múltiples rutas, conocer bastante bien muchos neurotransmisores, regiones anatómicas del cerebro donde actúan estos neurotransmisores y entender que estos fármacos pues realmente lo que hacen es interactuar con la bioquímica del cerebro precisamente para ayudar a disminuir esta enfermedad. Hay que pues delimitar los alcances de esta videoclase porque, insisto, hablar de antidepresivos es hablar de múltiples cosas. Por lo tanto, como esta clase está diseñada para estudiantes de enfermería, pues no vamos a tocar muchos puntos que probablemente para los que estudien química, para los que estudien medicina, a lo mejor esta clase sea no tan profunda. Por lo tanto, esta clase lo que te va a proveer es de información básica, información indispensable que nos puede ayudar a comprender los antidepresivos y posteriormente, si tú requieres profundizar más el tema, pues revisarlo. ¿Sale? De entrada, pues hay que hablar que la depresión es un trastorno mental que debe ser perfectamente diagnosticado, porque la depresión no solamente es me siento triste y ya, hay múltiples trastornos o enfermedades que conllevan un espectro, depresivo. Y esto es de relevancia porque tendrá que hacerse un adecuado diagnóstico de acuerdo a diferentes criterios. ¿A qué voy con todo esto? Que en esta clase tampoco vamos a tratar el tema de depresión, simplemente vamos a ver los fármacos que son empleados para todo ello. De inicio, pues hay que saber que estos fármacos pues se clasifican. Como la gran mayoría de los fármacos que hemos estudiado, pues se clasifican desde los primeros que son los inhibidores de la monoamino oxidasa, los cuales son fármacos que intervienen en el metabolismo de neurotransmisores. Aquí los neurotransmisores que vamos a tratar más es la serotonina y la norepinefrina. Estos neurotransmisores necesitan metabolizarse. Entonces la monoaminoxidasa, también conocida como MAO, pues es una enzima que se va a encargar de degradar estas sustancias. Entonces, pues este fármaco que inhibe esta enzima, pues aumenta las concentraciones de estos neurotransmisores, ¿no? También tenemos a los antidepresivos tricíclicos. Tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y algunos libros manejan los antidepresivos atípicos, pero pues realmente ya hay otras subdivisiones más que vamos a analizar conforme vayamos analizando cada grupo de fármacos, ¿de acuerdo? Aquí algo que vamos a tratar es que hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros iniciamos una terapia con antidepresivos. Y la más importante, o al menos la que sí quiero que quede aprendida en esta clase para enfermería, es el lapso de espera. Estos fármacos no son fármacos de me lo tomo hoy e inmediatamente empiezo a sentirme súper feliz de la vida, amar a medio mundo, que todo veo color de rosa. No, para nada. Estos fármacos tardan en hacer efecto aproximadamente de 3 a 4 semanas. ¿Sale? Entonces sí es importante pues tener en cuenta esto cuando nosotros decidamos realizar ajustes a los tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ir analizando los mecanismos de acción de estos principales fármacos, de cómo se clasifican. Ahorita la clasificación se va a extender un poquito más. Posteriormente de ver el mecanismo de acción,
vamos a ver sus principales contraindicaciones, ¿de acuerdo? Y pues también vamos a ver sus efectos secundarios, vamos a ver algunas características importantes de su farmacocinética para conocerlos. Ojo, insisto, esta es la clase únicamente para conocer estos fármacos. No es una clase que te enseñe a el manejo del uso de los antidepresivos. Para eso pues habrá otros artículos u habrá información pertinente respecto a ese tema. ¿Sale? Vamos a ver primero a estos, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Entonces, vamos a necesitar recordar un poquito. Imaginemos que esto es una neurona. Hay que recordar que al fin de una neurona en la parte del axón, pues existe como un abombamiento, que es precisamente el axón, donde aquí van a estar presentes pues algunas estructuras de la membrana que permiten que se libere el neurotransmisor. Y del otro lado tenemos una parte de otra neurona que va a recibir la información. Entonces tenemos a la neurona presináptica, tenemos a la neurona postsináptica, tendremos el espacio sináptico, que es este. Y aquí tendremos en esta membrana los receptores, y aquí tendremos otras sustancias químicas que son los transportadores. Esto es importante porque los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿qué es lo que hacen? Esta neurona presináptica liberará serotonina y esta serotonina interactúa con este receptor. Este transportador traerá de regreso a la serotonina, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hacen estos fármacos? Estos fármacos lo que hacen es que actúan sobre el transportador de serotonina. Vamos a ponerlo aquí. Actúan sobre el transportador de serotonina. En algunos libros los van a encontrar como CERT. Entonces estos transportadores de serotonina los inhiben. Al inhibir el regreso de la serotonina, esto hace que aumente la concentración de serotonina en el espacio sináptico, con lo cual se condiciona que haya un aumento en la sinapsis o en la transmisión más bien serotoninérgica. ¿De acuerdo? Entonces, se inhiben esos transportadores. De manera menor también inhiben a los transportadores de norepinefrina, pero es más sobre los de serotonina. Por eso es que son selectivos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros usamos a estos fármacos, lo que hacemos es que se disminuye la eliminación de serotonina, que es la 5-hidroxitiramina o la 5-HT. Eso también lo vas a poder encontrar en algunos libros. Esta es la serotonina. Y también aumenta la transmisión serotoninérgica. Y eso es lo que hacen estos fármacos. ¿Qué fármacos pertenecen a este grupo? Aquí vamos a tener a la sertralina y a la paroxetina. ¿De acuerdo? Estos son los fármacos que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Siguiente. Tenemos a los inhibidores de la recaptura tanto de serotonina como de norepinefrina. Inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina. Aquí vamos a encontrar a los siguientes fármacos, que son la venlafaxina, la desvenlafaxina
desvenlafaxina, la duloxetina y la milnacipran, perdón. Milnacipran. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Pues muy similar al anterior. Van a inhibir tanto al transportador de serotonina como al de norepinefrina. Y como inhiben su recaptura, aumenta la concentración en el espacio sináptico y por consiguiente aumenta la neurotransmisión tanto de serotonina como la noradrenérgica. ¿Sale? Ahora vamos a tener otro grupo, que son los antagonistas de los receptores de serotonina. Aquí vamos a tener un fármaco que me parece bastante interesante, que es la mirtazapina. Y entre otros. Pero aquí algo que yo quiero destacar de la mirtazapina es que este fármaco tiene efecto sedante. Es muy sedante. Por lo tanto, este fármaco, pues lo que se indica es para aquellos trastornos depresivos en los cuales se tenga un espectro en el que se tenga insomnio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues estos fármacos van a actuar sobre estos receptores de serotonina. ¿Va que va? Muy bien. Continuamos. Tenemos también a los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos también antagonizan el transporte de serotonina y norepinefrina, antagonizan el transporte o al transportador de serotonina y norepinefrina. Pero aquí el detalle con estos fármacos es que tienen graves efectos adversos. Por lo tanto, estos fármacos pues no son utilizados de primera línea. Aquí tenemos a la amitriptilina y tenemos a la doxepina. ¿Sale? Y por último, y no menos importantes, tenemos a los inhibidores de la monoaminooxidasa. Aquí pues también ya son fármacos que no se emplean tanto, son muy similares a los antidepresivos tricíclicos, o sea, se parecen mucho, pero igualmente tienen efectos adversos muy importantes. ¿Sale? Entonces, pues esos son los principales grupos de fármacos antidepresivos. Entonces vamos a ver ahorita su farmacocinética. De manera general, algo importante que debemos de considerar es que estos fármacos, la gran mayoría, se metabolizan en el citocromo P450. Por lo tanto, estos fármacos tienen múltiples interacciones farmacológicas. Por lo que será importante revisar en algún texto o en alguna aplicación en nuestro teléfono inteligente si alguna combinación de estos fármacos con otros que podamos emplear de manera hospitalaria pues puede condicionar algún tipo de problema. ¿Sale? Realmente las cuestiones farmacocinéticas de estos fármacos pues son de relevancia. Vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina tenemos que su vida media es muy prolongada.
Por lo tanto, se puede dar una vez al día. ¿Sale? De los inhibidores de la reabsorción de serotonina como de noradrenalina, realmente no hay mucho, solamente que las vidas medias van de 5 a 11 horas, su expresión es renal. Los antagonistas del receptor de serotonina, también por ejemplo la mirtazapina, pues tiene una vida media muy prolongada, que va de 16 a 30 horas. Por lo tanto, eso es importante para darnos cuenta que los cambios en la dosificación de la mirtazapina se tienen que hacer cada 2 a 3 semanas, porque pues este fármaco pues se va acumulando. En el caso de los tricíclicos, pues lo más importante es que, y junto con los IMAO, los tricíclicos junto con los IMAO, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, es el metabolismo. Algunos pacientes tendrán enzimas que van a eliminar con mucha mayor rapidez estos fármacos, y habrá pacientes que les cueste trabajo, a los llamados metabolizadores lentos. Y esto será importante investigar, porque si tenemos un paciente metabolizador lento, pues puede llegar más fácilmente a los efectos adversos. ¿Y cuáles son esos efectos adversos? Vamos a ponerlos aquí. Efectos adversos. ¿Cuáles son? Los siguientes. De los inhibidores de la recaptura de serotonina, pues tendremos desde insomnio, ansiedad, irritabilidad, disminución del líbido, disfunción eréctil, anorgasmia, eyaculación disfuncional. Y esto es más frecuente con la paroxetina. ¿Sale? Se ha visto también que en estos fármacos pues, puede haber náusea, diarrea, emesis, y algo importante es que si se interrumpen abruptamente podemos desarrollar síndrome de abstinencia. ¿Sale? Y en el caso de la paroxetina, si se tiene antecedente de malformaciones cardíacas, este sí puede producir malformaciones cardíacas, si se administra en el primer trimestre del embarazo. Primer trimestre del embarazo, la paroxetina puede producir malformaciones cardíacas. ¿Sale? Ahora, los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina tienen efectos adversos muy similares a los de la recaptura, a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Son muy parecidos. En especial, este fármaco, que es la venlafaxina, este puede condicionar hipertensión diastólica sostenida. ¿Sale? Ahora bien, en el caso de los antagonistas del receptor de serotonina, ya sabemos cuál es, la mirtazapina. La mirtazapina, más del 10% de los pacientes van a presentar somnolencia, que ya lo habíamos mencionado previamente. También pueden tener polifagia y aumento de peso, lo cual pues puede ser importante porque si tenemos un paciente deprimido que no duerme, que no come y que está bajando de peso, pues la mirtazapina podría ser una opción. Algo raro que ocurre con la mirtazapina es que puede producir agranulocitosis. Es decir, que las células sanguíneas que son de defensa, los granulocitos, disminuyen su concentración sanguínea casi hasta niveles de cero. ¿Sale? Y vamos a ver aquí, los antidepresivos tricíclicos son los que tienen un gran de efectos adversos. Pues lo primero que podemos decir que hacen, que no es tan
complejo o un poquito no tan grave es que pues sedan a los pacientes, tienen algo que se llama embotamiento cognitivo, como que les cuesta un poquito de trabajo pensar, pueden llegar a tener un poquito de diplopia, pueden desarrollar diplopia, visión doble, pueden desarrollar boca seca, que es la xerostomía, pueden padecer taquicardia, pueden padecer estreñimiento, dificultad para la micción, es decir, retención aguda de orina. Pueden tener retención aguda de orina e incremento de peso. Algo muy importante con estos es que afectan la conducción cardíaca, que este es el efecto adverso peligroso, ¿no? Afecta la conducción cardíaca. Por lo tanto, pues podemos tener un paro cardíaco, ¿no? Entonces, esto es uno de los efectos adversos, los cuales son peligrosos de los fármacos, y esto aumenta si mi paciente tiene una cardiopatía previa. ¿Sale? Y no menos importantes, los inhibidores de la monoaminooxidasa, los IMAO, pues también tienen efectos importantes, como cuál es el más importante, es la crisis hipertensiva, que obviamente puede llevar a la muerte al paciente. Y esto se debe porque interactúa con alimentos y con fármacos. ¿Cómo qué alimentos? Aquellos alimentos que tengan tiramina. ¿Y qué fármacos? Con los simpático-miméticos. Y otra característica de estos fármacos es que son hepatotóxicos. ¿Sale? Entonces, como puedes observar, estos fármacos realmente su mecanismo de acción no es tan complejo. Obviamente tenemos que saber dónde se produce la serotonina, en qué áreas del cerebro se libera, hay que saber los mecanismos de su metabolismo, etc. Entonces recuerda, esta videoclase fue para mostrar los aspectos esenciales de los antidepresivos. ¿Por qué? Porque recuerda que esta es una clase diseñada para enfermería. Por lo tanto, vemos las cuestiones muy puntuales de estos fármacos sin llegar a profundizar tanto. Sin embargo, yo te sugiero que si estos puntos básicos no fueron suficientes o consideras que con esto tienes una idea general de los antidepresivos y te ayuda para comprender mejor tu texto, pues hazlo. Y lo más importante, saber que esto va cambiando. Hay investigaciones que te van a decir cuáles son los fármacos de primera línea, cuáles son los fármacos de segunda línea, y pues será importante que se revise esta información de manera continua. ¿De acuerdo? Por el momento es todo, estamos en contacto y nos estamos saludando. Bye bye.